tardes, les damos la bienvenida al proyecto formador 2020. Nos acompaña nuestra rectora, Karina Garnier. Les doy la palabra a ella y continuamos. Bueno, la verdad es que un gusto. Ayer iniciamos con el taller de economía, un muy buen acompañamiento y participación y una linda experiencia, así que bueno, desearles a todos los que están participando y a la profesora Vanessa una excelente jornada de intercambio, de aprendizaje, y bueno, y agradecerles a Romina, a Graciela y a Andrea por la parte logística de acompañamiento en todas estas instancias. Así que bueno, buena jornada para todos, a pesar de la lluvia, pero con algún matecito vamos a disfrutar de este encuentro. Buena jornada. Muchas gracias, Karina. Y bueno, gracias por estar a todos presentes. Recordarles que estamos tomando la asistencia al iniciar este taller y luego les vamos a indicar en qué momento nuevamente para el cierre. Tienen que tener los dos momentos de asistencia registrados para poder tener la acreditación de este eje. Debido a algunas consultas que hemos estado recibiendo en el transcurso de la semana, les queremos aclarar que hay ejes que son comunes, y hay otros ejes en los cuales ustedes eligen en el que participar. Dentro del eje 3 y 4, que son de las disciplinas específicas, ahí ustedes eligen. Hoy, por ejemplo, dentro del eje 3 estamos trabajando con la disciplina de matemática. El resto de los ejes son generales, en los cuales van a poder participar todas las disciplinas. Bueno, muchas gracias y damos por iniciada el taller. Vanessa, para vos entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presente. Para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa Laza y bueno, soy profesora de matemática y particularmente en el profesorado trabajo en las prácticas, ¿sí? Así que este taller o este encuentro está orientado, ¿sí?, con ese sentido, de poder, como dice la propuesta, construir lazos formativos entre profesores, estudiantes y coformadores. Voy a tratar de ser lo más clara que pueda. También quiero decirles que lo que voy a presentar o que les voy a ir contando es una síntesis de lo que son varios marcos teóricos, y que para aquellos que quieran interiorizarse sobre alguno de ellos, bueno, después al final va a haber un correo por el cual pueden comunicarse y pedirme material si quieren seguir la lectura y seguir ampliando. Bueno, primero les quiero contar los objetivos que me propuse para este encuentro, ¿sí?, que es mirar nuestras prácticas, ¿sí?, lo que hacemos cuando enseñamos. Entonces, una cuestión muy importante es reflexionar, ¿sí?, sobre las problemáticas que son inherentes a nuestras propuestas de enseñanza. Cuando nosotros elaboramos determinadas propuestas de enseñanza, y cuando me refiero a propuestas de enseñanza, por ejemplo, los alumnos practicantes son esas propuestas que ellos escriben y que luego ejecutan, pero quizás los docentes que estamos en actividad no las escribimos, pero aún así elaboramos propuestas de enseñanza y aprendizaje cada vez que vamos al aula. También queremos analizar, ¿sí?, nuestras propias prácticas, mirarse el interior de cada uno y que se puedan enriquecer con nuevos aportes, ¿sí?, que nos podamos llevar algún aporte para enriquecer nuestra propia práctica. Y repensar nuestro rol, ¿sí?, como docentes, y también el rol que le damos al alumno, ¿sí?, teniendo en cuenta la época en la que estamos, que es el siglo XXI. También otro objetivo, ¿sí?, de este taller es poder contribuir sobre todo al saber didáctico, ¿sí?, para que lo puedan complementar con el saber disciplinar, ¿sí?, que seguramente todos tenemos de esta disciplina.
Y bueno, como dije anteriormente, que podamos construir esos lazos formativos, ¿sí? Y que alumnos, profesores y coformadores tengamos conocimiento del enfoque, ¿sí?, que estamos trabajando desde las prácticas y desde el profesorado. Si queremos reflexionar, un paso muy importante es que nos podamos hacer determinadas preguntas para esa reflexión, ¿sí? Entre estas preguntas podemos resaltar algunas, ¿sí? Las voy a ir diciendo lento porque quiero que cada uno vaya pensando, mirándose y pensando una respuesta, ¿sí? No para que me la escriban, sino justamente para promover la reflexión. ¿Qué matemática enseñamos hoy en la escuela? ¿Nos hicimos esa pregunta? ¿Cuál es el rol que desempeñamos como docentes en este siglo? ¿Y qué idea de alumno, ¿sí?, subyace de nuestra forma de enseñar? Porque de nuestra forma de enseñar, ¿sí?, vamos a tener una idea de alumno, o sea, el alumno que queremos formar. ¿Y cómo contribuimos con nuestra forma de enseñar matemática o con nuestro enfoque adoptado para enseñar? ¿De qué manera contribuimos a formar ciudadanos competentes para este siglo? Otra pregunta que podemos hacernos es ¿en qué ponemos más acento a la hora de enseñar matemática? ¿Y qué rol juegan los problemas y las TIC en nuestras propuestas de enseñanza? Los problemas y las TIC van a ser nuestro eje central también, ¿sí? Bueno, una vez que nos hicimos estas preguntas, entonces yo les voy a preguntar si es necesario un cambio en lo que respecta a la enseñanza de la matemática. ¿Están de acuerdo que necesitamos realizar un cambio o está todo bien? ¿Y por qué? ¿Sí? Desde mi punto de vista, hay cosas que tenemos que revisar y tenemos que cambiar. Como siempre dialogamos en el trayecto de las prácticas, ellos encuentran dificultades, ¿sí? Encuentran ciertos problemas. Y esas dificultades que son inherentes a nuestra disciplina, ¿sí?, a las propuestas que nosotros elaboremos, tienen que ver con la resolución de problemas, porque los problemas siempre son un problema, tienen que ver con la utilización de las TIC, ¿sí? Siempre estamos ahí dando vuelta con las TIC y de qué manera poder incorporarlas, o si las incorporamos, si no las incorporamos. En seleccionar contenidos, qué contenidos son relevantes para el estudiante y para su formación, ¿no es cierto? Y cómo lograr generar aprendizaje significativo en los estudiantes. Y también otra cuestión es trabajar de manera interdisciplinaria. Todas estas que podríamos decir dificultades, ¿sí?, que se nos presentan, porque son cuestiones que tenemos que abordar desde las propuestas de enseñanza, pero también son dificultades con las que nos encontramos. Entonces, para poder dar respuesta a esas problemáticas, nos vamos a volver a hacer preguntas. ¿Cuál es la matemática que deberíamos enseñar hoy en la escuela secundaria? Si es que pudimos analizar previamente que había que hacer un cambio. ¿Y por qué son tan importantes los problemas en la producción de conocimiento? ¿Sí? Y esto va más, la matemática, o sea, matemática, problemas, matemática, vamos a ver que son dos palabras que casi prácticamente siempre van juntas, pero la resolución de problemas también abarca a otras ciencias, porque es
un modelo, podríamos decir, que después les voy a explicar, en el cual nos podemos basar para enseñar. ¿Y cuál es el valor de las conjeturas en el aprendizaje de la matemática? Esta palabra, si nosotros también ponemos a leer el diseño curricular, donde tenemos que ver las habilidades, ¿sí?, que queremos que los alumnos logren y que nosotros tenemos que lograr por medio de nuestro trabajo, esta palabra es muy recurrente y les voy a explicar después por qué y cuál es la relación con el aprendizaje, qué valor tiene. ¿Cómo las TIC, ¿sí?, en el proceso de enseñanza cómo pueden hacer las TIC este proceso, ¿sí?, más significativo? ¿Cómo con las TIC podemos transformar, ¿sí?, nuestras propuestas? ¿Y de qué modo las TIC nos van a ayudar, ¿sí?, a abordar los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí?, potenciando justamente las competencias en los estudiantes? Esas preguntas son las que vamos a tratar de ir respondiendo a lo largo del taller. Bueno, yo sigo hablando, si hay, bueno, creo que Graciela me dijo que me iba a ayudar en todo caso con el chat, si hay alguna pregunta o algo que me quieran decir. Hasta el momento no, Vane, no hay preguntas. Bueno, entonces una vez que nos planteamos las preguntas, vamos a ir por las respuestas, ¿sí? Y bueno, lo primero que tenemos que tratar de responder es, desde la matemática, ¿qué tenemos que ofrecer hoy en la escuela? ¿Sí? Y para eso nos vamos a basar, yo me orienté con los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí?, que podríamos decir que son organizadores de nuestra tarea docente, ¿sí?, que nos van a indicar aquellas, podríamos decir, habilidades o capacidades que nosotros tenemos que lograr en los estudiantes. Es decir, es un trabajo nuestro que los estudiantes puedan adquirir, ¿sí? Voy a poner solo algunos ejemplos y voy a poner solo los generales, no voy a poner los específicos de los contenidos, sino los generales. El estudiante tiene que lograr una concepción de la matemática según la cual los resultados que se obtienen son consecuencia necesaria, ¿sí?, de la aplicación de ciertas relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay saberes aislados, no hay contenidos aislados, es una construcción. También tenemos que promover, ¿sí?, la elaboración de procedimientos para resolver problemas, atendiendo a la situación planteada. También es importante, ¿sí?, que el estudiante pueda interpretar, ¿sí?, información presentada en distintos registros que pueden ser en forma escrita, en tablas, en gráficos, en fórmulas, en expresiones algebraicas, y que pueda pasar de un lenguaje a otro, ¿sí?, cuando la situación así lo requiera. También que ese estudiante tenga disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y opiniones, ¿sí?, debatir, que pueda aceptar sus errores, ¿sí?, y que son parte del proceso de aprendizaje, que pueda comparar producciones que realiza al resolver problemas, que pueda analizar su validez y si la respuesta, por ejemplo, que obtuvo es adecuada a la situación que debía resolver. También que pueda explicar, ¿sí?, conocimientos matemáticos expresados de distinta manera y que pueda establecer la relación entre ellos. Que pueda, fíjense que acá dice, la producción e interpretación de conjeturas y afirmaciones de carácter general y el análisis de su campo de validez,
avanzando desde argumentaciones empíricas hacia otras más generales. Ahí aparece esta palabrita que les mencionaba recién. También es importante que ese estudiante logre adquirir confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y formularse preguntas. Y que pueda interpretar y producir textos, ¿sí?, de información matemática, avanzando en el uso del lenguaje apropiado. Esto es muy importante y hay un documento muy interesante que habla sobre la producción de textos desde el área de matemática, es decir, a qué tenemos que apuntar, porque no es lo mismo que el estudiante produzca un texto en literatura que en matemática. Nosotros, por nuestra ciencia y cada ciencia en particular, ¿sí?, tiene una escritura específica. Fíjense que estos son solo algunos, o sea que menuda tarea la que tenemos que llevar adelante en la escuela, ¿sí? Y están a nivel general, es decir, no especificados a nivel de recorridos o de ejes. Muy bien. Entonces, si nosotros trabajaríamos, ¿sí?, en matemática, tratando de abordar, ¿sí?, o desarrollar todas esas capacidades, le estaríamos dando sentido a los contenidos que enseñamos, ¿sí? Y una matemática con sentido es una matemática donde los conocimientos aparecen como recursos para resolver los problemas, antes de ser estudiados por sí mismos, ¿sí? Tiene que haber un desafío para los alumnos, tiene que haber lugar para conjeturas, para que discutan las ideas y para que puedan confrontar entre sus pares, que puedan sostener, que puedan defender su idea. Y cuando nosotros le damos sentido, ¿sí?, a la matemática, lo que estamos logrando justamente es ese aprendizaje significativo del que hablábamos al principio. ¿Sí? Entonces, fíjense que es fundamental, que lo resalté acá, que trabajemos a partir de la resolución de problemas. ¿Y por qué son tan importantes los problemas en matemática? Fíjense que, y todos los que estudiamos matemática, sabemos que, voy a achicar esto, que esta ciencia, ¿sí?, o esta disciplina, su desarrollo estuvo ligada a la resolución de problemas. Los conocimientos que hoy nosotros trabajamos en la escuela secundaria son el resultado de un proceso, ¿sí?, que se realizó a partir de resolver problemas. Problemas que podían ser de la situación real o problemas particulares con objetos matemáticos, los que nosotros decimos intramatemáticos o extramatemáticos. ¿Y qué rol tienen los problemas en nuestras propuestas? Nosotros le vamos a dar el rol a esos problemas según cómo los utilicemos, ¿sí? Bueno, después vamos a ver por qué está este muñequito. Los problemas podemos utilizarlos como aplicación y o como motivación. Porque fíjense que si yo uso los problemas, ¿sí?, como aplicación sería, bueno, doy el contenido y después digo, bueno, con este contenido vamos a resolver problemas. Y como motivación sería si yo vengo con el problema al inicio de la clase y lo leemos juntos con los estudiantes, por ejemplo, pero juntos también, ¿sí?, o les hago ver que no tienen las herramientas necesarias para resolverlo,
Entonces yo les digo, miren, para resolver este problema necesitamos saber tal, tal, tal. ¿Y qué pasa? El estudiante ahí tiene un rol pasivo. O sea, estoy usando problemas, pero estoy manteniendo un enfoque tradicional. ¿Sí? Seguimos manteniendo un enfoque tradicional por más que llevemos 10 problemas a la clase de matemática. Otra forma de trabajar los problemas es usarlos para aprender contenidos nuevos, donde esos problemas, ¿sí?, van a ser el medio para que juntos, docentes, el profesor y los estudiantes, ¿sí?, porque no es que el alumno resuelve solo los problemas y yo me siento a esperar que él los resuelva. No, los guío para que puedan, ¿sí?, llegar a ese conocimiento nuevo que necesitamos, ¿sí? Es el conocimiento que el concepto matemático que quiero enseñarles, ¿sí?, surge como una necesidad de poder resolver este problema, pero lo descubrimos, ¿sí?, y llegamos a ese concepto juntos, elaborando un plan, ¿sí? Después vamos a ver qué ponemos en juego cuando nos encontramos con un problema de estas características y en este enfoque. Y otra manera de utilizar los problemas es no para aprender un contenido, sino para desarrollar estrategias de resolución y formas de pensar. Por ejemplo, si están algunos de mis alumnos de modelización, este es el enfoque que nosotros usamos en modelización. Ustedes ya saben, los contenidos matemáticos ya tienen un montón de saberes específicos incorporados, y lo que hacemos es buscar estrategias de resolución y formas de pensar para resolver cualquier tipo de situaciones que se nos pueda presentar y bueno, y que tengan que ver con la matemática. Cualquiera de estos dos modelos, estos son dos marcos teóricos de didáctica de la matemática diferentes, proponen, ¿sí?, o sostienen el rol activo del estudiante. Y esto es lo que nosotros queremos trabajar, o que deberíamos trabajar, ¿sí?, si queremos lograr todas esas habilidades, todas esas capacidades que mencionábamos anteriormente. Bueno, ahora entonces yo los voy a hacer trabajar. Ahora los voy a hacer pensar. Yo voy a poner una situación y cuando sepan la respuesta lo escriben por el chat. Juan compra en el supermercado 4 bananas, 6 manzanas y 6 manzanas. Además, a la vuelta pasa por casa de su abuela y ésta le regala 2 peras. ¿Con cuántas frutas vuelve Juan a su casa si se comió una banana en el camino? Ay, ¿por qué le puse ahí? ¿Dónde está esto? La concha, loco. Ay, qué estúpida. ¿Lo resolvieron? Bueno, la mayoría está poniendo 11, qué rápidos. Bueno, la verdad que re bien, andan muy bien para las matemáticas. Él vuelve a casa con 11 frutas, ¿sí? Sumamos 4 más 6, son 10, luego le agregamos las 2 peras y luego le restamos una banana. O sea que vuelve a casa con 11 frutas, ¿sí? Bueno, excelente. Ahora va la segunda. En sus ratos libres, me falta una S ahí,
Juan juega a armar figuras con fósforos. Observa la secuencia que realizó. ¿Qué lugar ocupará la figura que arme con 147 fósforos? Bueno, espero las respuestas, con la misma rapidez que lo hicieron recién. Cuesta un poquito más ¿verdad? ¿Qué sintieron cuando leen esta situación, a diferencia con la anterior? Hay que armar la ecuación. ¿Pero qué sintieron cuando yo les propongo la actividad? Sin duda que la saben resolver, porque todos sabemos matemática, y el que no es estudiante es profesor, así que sin duda la saben resolver. La puede resolver cualquier persona. ¿Pero qué sintieron con esta actividad a diferencia de la anterior? Emocionalmente. Que es más difícil, dice. Bueno, motivación, que hay que razonar más. ¿No le parece que como que se encienden otras luces cuando yo leo esto? Yo leo esta actividad, la anterior, y ya voy pensando en la respuesta, ¿sí? Al menos ustedes tienen la capacidad para poder hacerlo. Entonces esto no pone en marcha ningún proceso relevante, podríamos decir, para nuestro nivel cognitivo. En cambio, cuando yo les presento esta actividad, es como que vuelvo a leer, a ver, pero acá tengo que hacer algo para poder encontrar la respuesta. Porque el que me tiró la respuesta, yo le voy a preguntar por qué y que me haga la deducción de por qué llegó a ese resultado también. Porque en esta situación, más allá de la respuesta, lo que me está interesando es cómo hizo para descubrirlo. Bueno, dice, hay que interpretar, es más entretenido. Necesito buscar estrategias, aplicar conocimientos previos. Hay que hacer trabajo acá. Hay que hacer un trabajo de, bueno, primero interpretar, buscar la información, elaborar un plan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé, cada uno verá cómo hacemos. Vamos a hacer los dibujitos, vamos a registrar los datos en una tabla, vamos a tratar de buscar la regularidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que elaborar un plan para poder obtener esa respuesta, y que ese plan después, el que yo elabore y ponga en práctica, es el que me va a servir para fundamentar la respuesta, ¿sí? Porque si a mí mi compañero me dice, y mira, es el lugar tanto, y yo lo repito, sí, pero no tengo fundamentos para sostener esa afirmación. Entonces, lo que ustedes sintieron cuando yo les propuse esa actividad es lo que deberían sentir nuestros estudiantes cuando nosotros proponemos actividades, ¿sí? Cuando queremos poner o cuando queremos desarrollar todas esas habilidades, ¿sí? Cuando hablábamos anteriormente. Elegí estos dos problemas porque se los podemos hacer a cualquier persona. ¿Son situaciones problemáticas? No sé cuál es la respuesta. Si me están diciendo la respuesta, no sé, la tengo, no lo puse para que me digan la respuesta, sino porque quiero, los chicos que están cursando modelización lo resolvieron, o los que han cursado, así que ellos saben. Pero la idea es que ustedes se pongan en el lugar del estudiante y vean cómo cambia, ¿sí?, los procesos que yo tengo que hacer cuando el profesor me viene con una situación, sí, que yo ya sé lo que tengo que hacer, o que tengo que aplicar tal fórmula, a que si yo tengo que descubrir, y me las tengo que ingeniar para ver cómo lo voy a resolver. Y puse estas dos situaciones porque fíjense que, dejando de lado los contenidos,
¿sí? Estas situaciones se las podemos dar a cualquier persona, no necesita estar escolarizada, digamos, no necesita estar en el ciclo orientado, lo puede hacer cualquier persona. Hoy pensaba yo, por ejemplo, a partir de no tengo mucho conocimiento de lo que es el nivel primario, pero de los 7, 8 años ya se podría ingeniárselas para resolverla. Seguramente va a buscar otros caminos, como dibujar o utilizar material concreto, ¿sí? Pero que la puede resolver elaborando un plan, seguramente que sí. Y nosotros que estamos más avanzados, seguramente vamos a buscar un camino que es mucho más fácil, pero porque tenemos otras habilidades. Y los dos son situaciones problemáticas, y la situación anterior no genera esos procesos para ninguna persona. Creo que a partir de los 8 o 9 años puede decir automáticamente cuál es la respuesta. Entonces, marcar esa diferencia cuando hablamos de problemas. Entonces nos vamos a preguntar si cualquier situación es un problema. Bueno, dice la segunda, sí es una situación problemática. Ajá. Y bueno, este problema se los dejo para que lo piensen. No lo vamos a resolver ahora porque por ahí no es la finalidad del taller, pero bueno, para pensarlo y resolverlo. Y entonces nos preguntamos, ¿cualquier situación es un problema? Cuando nosotros en matemática hablamos de problema, no es cualquier situación un problema. Para una persona que no está en el ámbito de esto, de enseñar matemática, sí quizás puede catalogar las dos situaciones como problema, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que las dos situaciones no están en igualdad de condiciones, digamos, entonces no representan problemas como lo que nosotros conocemos como problemas o la definición que tenemos que tener de problema. Entonces, ¿cualquier situación es un problema? No, esa es la respuesta. ¿Qué generó este problema? Generó que ustedes se tengan que romper un poquito la cabeza, hacerse preguntas, ¿sí? ¿Qué hago? Dibujo, busco los datos, busco la regularidad. Tener que elegir un camino, ¿sí? Tener que elaborar un proceso, porque hay que elaborar un proceso. A ver si saco esto de acá. También estos problemas necesitan tiempo, ¿sí? O sea, la respuesta no es inmediata, que 2 más 2 es 4, no. Necesitamos un tiempo, ¿sí?, para procesar esa información, para hacernos las preguntas, para elaborar un plan, para ponerlo en práctica, y para dar esa respuesta fundamentando la solución, ¿sí? Entonces, desde la didáctica de la matemática, los problemas, y hablo en general porque después cada marco teórico, como yo les decía recién, da una definición específica de lo que es una situación problemática según el marco teórico desde el cual se esté trabajando, pero para lo que nosotros los ocupamos, que es para la enseñanza, ¿sí?, en el nivel secundario, podemos tomar una definición general, que esos problemas son situaciones que generan un obstáculo a superar, ¿sí? Evidentemente, a ustedes se les presentó un obstáculo y tenían que ponerse a trabajar para poder avanzar, ¿sí?, para poder llegar a una solución y para poder superar ese obstáculo. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense que acá nosotros
ponemos como recursos, este problema no es para adquirir un concepto nuevo, bueno, según en qué nivel lo estemos usando y la orientación que le demos, sí, pero hay que poner en marcha ciertos procesos, ¿sí?, utilizando los saberes previos y poder dar respuesta a esta situación. Y lo que van a estar elaborando, a ver qué me faltó acá. Como dice, cuando el alumno percibe los límites, o sea, cuando tenemos esto y percibimos que ahí hay un bloqueo, ¿sí?, un límite de sus conocimientos previos, va a intentar elaborar nuevas herramientas que harán evolucionar sus conocimientos, las estrategias que tiene y los procedimientos, y eso lo va a llevar a la construcción de nuevos conocimientos, ¿sí? En el caso de que estemos trabajando con un problema para lograr ese conocimiento nuevo. Voy a leer acá. Bueno. Seguimos. Y volvemos a nombrar entonces las características que tiene que tener una situación para que encuadre dentro de lo que es un problema, que ya lo hemos repetido varias veces. Y esto está en negrita porque tiene que ver el rol que le demos a esos problemas. Si es para que ese conocimiento, para poder lograr el conocimiento nuevo, o, como les decía anteriormente, no siempre son utilizados con ese fin, sino también con el fin de elaborar estrategias en lo que es la resolución. Bueno, yo traje acá, no son los ejemplos, ¿sí?, porque ahora van a ver por qué, de propuestas. Pero fíjense cómo nosotros eligiendo alguna actividad, eligiendo las actividades, estamos mostrando el enfoque desde el cual enseñamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mostré 3 enfoques, ¿sí?, el tradicional y los otros 2 enfoques que promueven un rol activo del estudiante? Cuando yo elija las actividades en mis propuestas en la clase, bueno, voy con eso, estoy mostrando el enfoque desde el cual estoy posicionado, ¿sí? Bueno, son 2 actividades, por ejemplo, para trabajar con números enteros, ¿sí? Y si ustedes tendrían que elegir una de estas 2 actividades para su clase, ¿sí?, para cuando vayan a enseñar el contenido, ¿cuál de las 2 elegirían? Esta dice, bueno, una radio, la temperatura es de 2 grados bajo cero, con una sensación térmica de 4 grados bajo cero, la máxima estimada para hoy es de 8 grados. Bueno, y acá da otro mensaje. Y la consigna A dice, la temperatura actual que informa la locutora se escribe con un número negativo, así, menos 2 grados centígrados. Escribí los otros datos que menciona. Y dice, sensación térmica, tiene que completar, máxima estimada, tengo que completar. La otra situación dice, responde las preguntas según la información de la temperatura y pronóstico en la ciudad del Calafate, Santa Cruz. Bueno, acá tenemos una imagen muy similar a la que podemos ver en las páginas o en el celular mismo, y dice cuál es la temperatura del jueves 9 de julio a las 10 en el Calafate. Bueno, hace otras preguntas, dice, ¿qué día se pronostica más frío? Ordená de menor a mayor las temperaturas mínimas pronosticadas para los días viernes, sábado y domingo. No sé, podría decirle, dibujá un termómetro, ¿sí?, y marcar las temperaturas. Bueno, ¿cuál de las 2, si yo les daría a elegir, ustedes van a elegir en su propuesta? Bueno, coinciden varias respuestas
en que es la número 2, ¿sí? ¿Y por qué la número 2? ¿Por qué es más linda? ¿Elegimos las actividades porque sean lindas? ¿O por qué las elegimos? ¿Qué define la elección de una actividad que yo voy a llevar a mi clase? Bueno, acá me dicen que la 2 requiere la interpretación y el análisis. Le podríamos pedir que calculen la amplitud térmica con la ayuda de un termómetro. Y dice porque la primera es tradicional. Sí, por acá en la primera me está diciendo lo que tengo que hacer. Además que es una radio y ya creo que nadie escucha radio. Me está diciendo lo que tengo que hacer. Y esto, además de que es cercano a la realidad, y bueno, acá pusimos esta ciudad, no sé, podríamos poner otra. Estas preguntas las podríamos escribir otras también, ¿sí? Pero fíjense cómo con la elección de las actividades yo estoy dejando ver el enfoque que estoy utilizando en la enseñanza, ¿sí? Y además, bueno, de todo lo que van escribiendo, tengamos en cuenta algo, ¿sí? Bueno, a simple vista hay cosas que nos llaman la atención, eso es verdad. Pero además de ser linda, colorida, bueno, de una situación real, tiene que poder, ¿sí? Por medio de esa actividad, poder desarrollar todas esas capacidades que hablábamos inicialmente. Entonces eso marca la elección de las actividades, lo que queremos lograr en el estudiante, ¿sí? Creo que puse otra. Bueno, esta. La propuesta 1. Decidí en cada caso si es cierto que la parte coloreada representa lo que se indica arriba. Explica tus decisiones. Y ahí le ponemos, bueno, hay 3 figuras y dice que tiene que ver si esto es 1/3 del cuadrado, 1/4 del rectángulo, 2/5 del pentágono. Y acá la consigna es, escribí qué fracciones representa la parte coloreada en cada caso. Acá tienen color las dos, son coloridas las dos, pero evidentemente ponen en juego habilidades diferentes. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, dicen que la 2 es tradicional, ¿sí? Exacto. No tengo que realizar ningún proceso más que saber cuál es el numerador y el denominador de la fracción y escribirlo, y cómo está representado. Es más, si analizan cada una de las figuras, no reviste ninguna complejidad poder escribir la fracción. Mientras que acá, bueno, además de saber lo que indica el numerador, el denominador, lo que representa la fracción, tengo que poder ingeniármelas para realmente poder decidir, elaborar una conjetura, porque voy a tener que hacer eso, si esto está representando, ¿sí?, a la parte coloreada. Dice, la propuesta 1 se tiene que fundamentar, ¿sí? Sí, acá hay que hacer otro trabajo distinto al que haríamos, al que el estudiante haría en la propuesta número 2. Bueno, entonces vamos entendiendo lo que se está planteando. Estos chicos son algunos ejemplos que yo puse, o sea, no son las actividades ejemplificadoras de cómo deberíamos enseñar, sino marcar la diferencia en que por medio de la selección de actividades, ¿sí?, yo voy a estar dejando ver el enfoque en el cual me posiciono.
Fíjense que en la propuesta 1 dice, escribir las coordenadas de los vértices de cada figura. Le damos la figura, tienen que escribir las coordenadas. En la propuesta 2, observar los vértices del triángulo. Dice, marca los puntos A', B' y C' que tengan abscisas opuestas a las de A, B y C, luego dibujar la figura que los tiene como vértices. Repetí el ítem anterior, pero ahora usando ordenadas opuestas de A, B y C. Repetí el procedimiento una vez más, ahora con coordenadas opuestas a las originales. Y acá dice, para chequear si lo hiciste bien, podés doblar la hoja por cada uno de los ejes, mirar al trasluz y fijarte si las figuras se superponen. Esto, bueno, también lo podríamos modificar. Podríamos no darle esto, sino que haga el doblez, o sea que doble, ¿sí?, la figura en 4 y que observe él qué es lo que pasa. Y si observa alguna regularidad, por ejemplo, dibuja otra figura y repetí el procedimiento. Y a ver si eso se sigue manteniendo. Entonces, bueno, evidentemente todos me responden la propuesta número 2. Además de que tiene que identificar las coordenadas de un punto y cómo se representa, ¿sí? Acá estamos poniendo en marcha otros procesos. Bueno, este es otro problema que lo puse simplemente a modo de ejemplo, que podemos, esto lo trabajamos en modelización y del cual podemos obtener una expresión, un polinomio, ¿sí? Porque el modelo, obviamente que acá habría que, siempre las actividades uno las puede modificar en función de lo que quiere lograr en los estudiantes, ¿sí? Porque acá dice, por ejemplo, encontrar el modelo que le permita a Claudia. Bueno, esto, el modelo, ¿sí? Tengo que ver si mis estudiantes saben qué es un modelo, o si reformulo estas preguntas para orientarlos y que puedan obtener lo que ellos conocen como fórmula o expresión algebraica. Bueno, fíjense que hasta acá estuvimos de las dificultades que hablábamos anteriormente, abordamos, bueno, cómo lograr ese aprendizaje significativo, ¿sí?, que es por medio justamente de la resolución de problemas. Abordamos la resolución de problemas, ¿sí?, entendiendo los problemas como el camino para producir tanto el conocimiento como todas esas habilidades que hablábamos anteriormente. Y también acá podemos poner en juego la interdisciplinariedad. En lo que respecta a la interdisciplinariedad, nosotros, los profes de matemática, creo que tenemos un problema. El problema es que tenemos que nosotros salir a buscar, a ver, nosotros tenemos los conocimientos suficientes para adaptar los contenidos de matemática a diversas situaciones o a lo que se esté trabajando en otras materias. Pero no pasa al revés. Es decir, el profesor de geografía no tiene por qué saber de matemática todo lo que yo sé para que podamos trabajar de manera interdisciplinaria. Por eso digo que tenemos un problema que requiere que nosotros nos tenemos que interiorizar o conocer, ¿sí?, de la otra ciencia para poder ver de qué manera la matemática, ¿sí?, podemos abordarla desde las dos partes o tres o las partes que intervengan. Y me ha pasado particularmente a veces entrar en mi clase después, por ejemplo, de la clase de economía y ver representación de puntos en el plano, el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo esas cosas nosotros no nos ponemos a charlar y las podemos trabajar juntos, ¿sí? Lo mismo con física. Lo que pasa es que a nosotros, profesores de matemática, no basta con que sepamos resolver un sistema de ecuaciones, por ejemplo. Tenemos que interiorizarnos sobre qué es el punto de equilibrio,
¿Qué está representando la ecuación de oferta? ¿Qué está representando la ecuación de la demanda? O sea, tener todo ese análisis para poder aplicar, ¿sí?, la matemática en esa área. Lo mismo con física. Si, por ejemplo, con sistemas de ecuaciones, problemas de encuentro, ¿sí?, movimiento rectilíneo uniforme, estamos resolviendo lo mismo, ¿sí?, estamos resolviendo sistemas de ecuaciones, pero lo estamos haciendo desde física. Entonces hay muchísimos contenidos que podríamos trabajar de manera interdisciplinaria, pero lleva a que los profes busquemos ese acuerdo, y me parece que a veces pasa más porque nosotros nos tenemos que preocupar a ver de qué manera podemos integrar la matemática con las otras ciencias. Bueno, y yo pongo este ejemplo, ¿sí?, que no es que sea un ejemplo para trabajar la interdisciplinariedad, pero puede ser un ejemplo para comenzar o para ponerle el sentido en la realidad a los contenidos que estamos enseñando. Esta actividad, que está incompleta, ahora les voy a decir por qué, dice observar el mapa de la Patagonia y completar la tabla. Para hacerlo, midan el mapa las distancias entre las 4 ciudades y busquen en internet la distancia en línea recta y la distancia por ruta entre esas ciudades. Y bueno, y tienen que completar la tabla. Por ejemplo, la distancia entre Bariloche y Ushuaia. Tienen que medir la distancia en el mapa en centímetros. La distancia real en línea recta en kilómetros. Puedo usar, por ejemplo, Google Maps. La distancia real por ruta, también voy a estar usando esa aplicación. Tengo que completar la tabla. Bueno, ¿y después qué hago con todo eso? Fíjense, con esta actividad podemos trabajar desde matemática, multiplicidad de conceptos, porque las preguntas que nosotros vamos a formularnos acá va a depender de los conceptos que queremos trabajar. Queremos trabajar la escala, queremos trabajar proporcionalidad directa, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos trabajar? Bueno, de eso va a depender, ¿sí?, lo que dice acá. A ver, esperen que voy a leer. Bueno, y ahí tiran ideas. Bueno, genial, sí, porque la idea es, yo docente le doy a esa actividad, ¿sí?, y elaboro las preguntas en función de lo que quiero que mis estudiantes logren. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, que hablábamos recién de interdisciplinariedad, prestar atención a los pequeños detalles. Si yo voy a usar esta actividad para un tercer año, por ejemplo, que en geografía están trabajando Argentina, creo, si mal no me equivoco, porque al menos siempre cuando llego yo presto atención y hablan del punto tripartito y todo eso. Entonces fíjense cómo podríamos también incorporar esos conceptos y que lo que estemos trabajando en matemática podamos acercarlo a lo que ellos ven en otras materias, ¿sí? Bueno, voy a leer el chat. ¿Se puede hacer un gráfico? Dicen, sí, exacto, depende para el nivel que lo estemos trabajando. Podemos pedirles que representen, ¿sí?, la relación, alguna relación. Bueno, y ¿se acuerdan que hablábamos del uso de las TIC al principio? Y hablaba, por ejemplo, en esta actividad, de cierta manera, también estamos usando las TIC. Acá que dice, para lograr la interdisciplinariedad debemos formalizar una planificación. Sí, lo ideal es que podamos sentarnos con el otro profesor, ¿sí?, y
planificar, ¿sí?, ese trabajo de manera interdisciplinaria. Por eso decía que los profesores de matemáticas generalmente estamos como más alejados de eso, o no nos acercamos tanto para trabajar de manera interdisciplinaria con el otro. Y creo que es porque justamente nos requiere de ese trabajo extra, ¿sí?, de tener que conocer lo que se está trabajando y los contenidos de las otras asignaturas. Y según esas preguntas que nosotros le hagamos al estudiante, vamos a estar promoviendo que ese estudiante se elabore conjeturas. ¿Y qué son las conjeturas y cuál es el valor que tienen en el aprendizaje de la matemática? Recordemos acá que los NAP nos estaban pidiendo esto, ¿sí?, que tenemos que lograr en los estudiantes la producción e interpretación de conjeturas y afirmaciones. Eso lo vamos a lograr a partir de una situación particular, ¿sí?, que planteemos, donde el alumno tenga que realizar ciertos procesos, como de observación, análisis, comparación, búsqueda de un patrón, ¿sí?, que pueda elaborar una afirmación y que pueda argumentar esa afirmación que realizó. Esa afirmación que el alumno está realizando, luego de haber pasado por todo este proceso, es lo que llamamos que es una conjetura, ¿sí? Entonces fíjense que el estudiante no va a elaborar una conjetura así porque sí, va a elaborar una conjetura porque yo le di un trabajo que permite poner en marcha ciertos procesos para llegar a ella. Por eso es tan importante las actividades que nosotros elegimos en nuestras propuestas. Y si hablamos de la elaboración de conjeturas, ¿sí?, las TIC son una herramienta potencializadora, podríamos decir, para lograr esto, porque nos permite trabajar y que el estudiante pueda realizar todos esos procesos de una manera incluso más rápida, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que el alumno sea el que me diga, ¿sí?, luego de haber trabajado, por ejemplo, ¿sí?, con un problema, llegar a la institucionalización del concepto de función lineal, ¿sí?, y cómo es esa fórmula que la caracteriza, y yo quiero que el estudiante descubra, ¿sí?, cómo varía la gráfica dependiendo de esos dos parámetros, porque no está bien que yo le diga, y cuando este se llama M, este se llama B, cuando M es mayor que 0, la gráfica es creciente. O sea, no está bien que yo se lo diga si voy a sostener un enfoque con el rol activo del estudiante. Y para que él lo descubra solo, con lápiz y papel, no basta con hacer 3 ejemplos, ¿sí? Entonces, puedo usar las TIC, y fíjense que mediante un deslizador, con deslizadores, ¿sí?, que pueda manipular esos deslizadores, y que sea el alumno quien se dé cuenta, ¿sí?, de esas características. Y lo puede hacer en una clase, ¿sí? Y estoy haciendo trabajar al estudiante, estoy haciendo que él piense y no que yo le diga qué es lo que pasa con la gráfica. Bueno, y traigo GeoGebra porque me parece que es una herramienta que deberíamos incorporarla desde primer año hasta sexto. Así como, bueno, después les voy a contar, porque hoy creo que todos los estudiantes tienen celulares, y hoy GeoGebra lo podemos descargar como una aplicación en el celular,
es una calculadora gráfica, o sea, la potencialidad que tiene esta herramienta y las cosas que nos permite hacer es increíble, ¿sí? No reemplaza a la calculadora científica, pero tiene otro potencial. Y esta tecnología, bueno, como les decía recién, lo que va a permitir es que podamos explorar modelizaciones y representaciones de objetos matemáticos de una manera que antes no podía ser hecho. Cuando ustedes estudiaron, cuando yo estudié, quizás hace 2 años atrás, no teníamos esto, GeoGebra, en el celular. Hoy todos los celulares prácticamente tienen, si uno se puede analizar, el sistema operativo, no sé cómo se llama, Android, que es el que permite que podamos descargar esta aplicación, ¿sí? Y si hacemos una encuesta, la mayoría de nuestros estudiantes tienen celulares, y cuando ellos descubren el potencial de esta herramienta, realmente se enamoran de ella. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque vengo hablando mucho, pero si hay alguna pregunta, y si no, avanzamos. Bueno. Y ¿alguien quería decir algo? Ajá, bueno, acá me hablan de la virtualidad. Bueno, ya cuando llegue al final les voy a aclarar esa parte. Cuando nosotros hablamos del uso de las TICs, ¿sí? Y de la incorporación en las propuestas de enseñanza, esas TICs no son un adorno. Es decir, no digo, bueno, en vez de hacer la gráfica en la hoja, hagámosla en GeoGebra, ¿sí? No es esa la idea. Y utilizar las TIC requiere de nosotros como docentes, ¿sí? Que nos formemos en esto, de qué manera incorporar las TIC, que aprendamos a utilizar programas específicos para el área de matemática, ¿sí? Y descubrir las herramientas que cada uno tiene, que podamos obtener una relación fluida con la tecnología y también fuera del ámbito escolar. Y si tenemos dificultades, compartirla con otros colegas, ¿sí? Trabajar en red. Animar a los alumnos a investigar las potencialidades de las herramientas y podemos aprender con ellos, porque ellos experimentan, buscan. Y también analizar las propias prácticas y que la podamos enriquecer con ellas, ¿sí? Y fíjense que acá se me ocurría hoy, qué interesante sería, así como establecemos acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, a partir del tercer año podemos usar la calculadora científica, poder establecer acuerdos, ¿sí? En el uso de estas herramientas, ¿sí? Y que vayamos avanzando desde primero a sexto, y que el alumno cuando termine la escuela secundaria sepa usar, por ejemplo, la herramienta GeoGebra, que si va a ir a una universidad sepa cómo graficar una función, ¿sí? Que sepa al menos las cuestiones básicas, que pueda también trabajar la parte de geometría, ¿sí? Entonces de a poco, porque no podemos enseñar todo junto, pero que de a poco pueda ir incorporando y conociendo esta herramienta y todo lo que permite hacer. Y bueno, esto es lo que les decía recién, ¿qué es lo que va a cambiar cuando nosotros incorporemos las tecnologías en el aula? Lo que va a cambiar son las situaciones problemáticas con las que podemos trabajar, ¿sí? Porque, como les decía recién, tenemos que ver de qué manera las incorporamos, ¿sí? Porque para que realmente tengan relevancia en la propuesta. No son un adorno. No pongo, en lugar de graficar en la hoja, graficar con GeoGebra, solo por el hecho de decir que voy a utilizar las TIC.
Y esto es muy importante porque así como siempre decimos que saber matemática no implica que sepamos enseñarla, saber utilizar las TIC no implica que sepamos enseñar con ellas. Y para explicar esto, hay un marco teórico que se denomina TEPAC. El TEPAC es el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar que nosotros, ¿sí?, deberíamos tener como docentes. Porque nosotros como docentes tenemos un conocimiento disciplinar específico y tenemos un conocimiento pedagógico. Ahora a eso lo que tenemos que agregarle es el conocimiento tecnológico. Y la intersección, ¿sí?, hablando en matemáticas justamente, donde se unen esos tres campos de conocimiento, eso son las herramientas y es nuestra mochila a la hora de ir a dar clases, justamente utilizando las TIC. Para que lo entendamos un poquito mejor, nosotros veníamos, ¿sí?, elaborando nuestras propuestas, ¿sí?, uniendo el conocimiento disciplinar que tenemos con el conocimiento pedagógico. Y a ese conocimiento, ¿sí?, que usamos para elaborar y planificar nuestras propuestas, le tenemos que agregar el conocimiento tecnológico. El conocimiento tecnológico son las habilidades que hay que aprender, ¿sí?, y que las vamos a agregar a estos dos campos de saber. Y ahí se va a formar esa región que constituye nuestra mochila de saberes, ¿sí?, para planificar nuestras clases, nuestras propuestas. ¿Cómo se pone en práctica este modelo? ¿Cómo planificamos nosotros a partir de estos tres campos de conocimiento? Nosotros cuando planificamos tenemos que tomar decisiones, y acá viene la respuesta de cómo van a ser en la virtualidad. Bueno, nosotros tenemos que tener como docentes conocimientos curriculares, conocimientos pedagógicos y conocimientos tecnológicos, porque estamos en el siglo XXI. Los conocimientos curriculares, ¿qué vamos a sacar? El contenido que vamos a trabajar o que queremos enseñar. El objetivo de aprendizaje, y tenemos también que tener en cuenta los conocimientos previos, ¿sí? Todo eso sale del conocimiento curricular, son decisiones curriculares. En nuestras decisiones pedagógicas, ahí tenemos que ver el tipo de actividades que vamos a seleccionar, los productos finales, ¿sí?, que no es la respuesta de la actividad, el producto final en una propuesta, el rol que le vamos a dar al alumno y el rol que voy a tener yo como docente, y las estrategias de evaluación. Y en lo que respecta a las decisiones que tienen que ver con las tecnologías, ¿sí?, tengo que ver para qué elegí estos recursos, ¿sí?, qué recursos elegí y para qué, y cómo los voy a utilizar. Todos estos tres campos de saber, de conocimiento que tenemos que tener como docentes, son los que van a enriquecer, ¿sí?, y van a permitir dar forma a esa propuesta de enseñanza, que como siempre les decimos a nuestros practicantes, nosotros podemos orientar, ¿sí?, podemos guiar, pero no les vamos a decir cómo o qué actividad usar, porque eso es una creación propia como docentes, ¿sí? Los acompañamos, los guiamos, los orientamos, pero no tenemos la receta para decir, enseñá así, asá, poné esta actividad o aquella. Como dije yo anteriormente, los que puse son ejemplos y las preguntas pueden ser otras de esas actividades, pero lo que tenemos que tener bien claro es el enfoque desde el cual estamos enseñando. Y eso lo marcan las decisiones pedagógicas que tomemos. Por eso lo resalté acá con amarillo. Porque esas decisiones pedagógicas se toman,
¿sí? Teniendo en cuenta el enfoque que yo esté utilizando para mi práctica. Hablo de mi práctica, la tarea de enseñar, no de las prácticas de la materia, ¿sí? Y por eso, bueno, que recién me preguntaban cómo enseñar en este entorno. Tengo que tratar de mantener el enfoque, no tengo que perder el enfoque. Si yo tengo claro cuál es mi enfoque de enseñanza, entonces seguramente me las voy a ingeniar para proponer, ¿sí? Proponer actividades o secuencias, o como las quieren llamar, ¿sí? Para promover en el alumno esas capacidades que hablábamos anteriormente. Ahora, si yo estoy posicionado en un enfoque tradicional, ¿sí? Ahí se me recomplica para las clases virtuales, porque no tengo en claro el objetivo que quiero lograr con ese estudiante. No es solamente aprender el conocimiento matemático, es aprender muchísimas otras habilidades, ¿sí? Los conocimientos matemáticos que estarían acá en este campo, ¿sí? Donde elegimos el tema, ¿m? Bueno, ya estamos orientados con las nuevas resoluciones, la selección de contenidos que tenemos que trabajar, y hagámoslo con el enfoque, ¿sí? Que permite potenciar todas esas habilidades que hablamos anteriormente. Bueno, no sé si se entendió, igual no terminé, me falta una última actividad, pero que les quiero proponer, pero hasta acá lo que quería contar del enfoque que mantenemos o que trabajamos desde el profesorado y con el cual queremos que nuestros estudiantes se formen. ¿No hay preguntas? Bueno, como este encuentro apunta a la reflexión, yo voy a proponer una actividad final. Fíjense que fuimos trabajando todo esto a lo largo de lo que les fui contando, ¿sí? Es decir, que nuestras propuestas tienen que orientarse a tratar de poder abordar todas estas dificultades o estos ejes que son inherentes a nuestra práctica. No abordar solamente la resolución de problemas, no abordar solamente la utilización de las TICs, ¿sí? O sea, no voy a lograr aprendizaje significativo si no me ayudo desde los problemas y desde las nuevas tecnologías. O sea, tiene que ser una propuesta integral, ¿sí? Y cada uno tiene que también poder adaptarla a lo que es su contexto y su realidad. Porque cada uno sabe, ¿sí? De que conoce sus alumnos y la trayectoria. Bueno, después me gustaría, si tienen preguntas, opiniones o aportes, pero lo que quiero que hagamos, porque la idea de este encuentro es reflexionar, ¿sí? Yo voy a encontrar respuestas a las problemáticas que tenga en la medida que me permita reflexionar sobre lo que vengo haciendo. Y tengan la plena confianza de que si ustedes tienen conocimiento disciplinar, conocimiento pedagógico y conocimiento tecnológico, tienen las herramientas necesarias, ¿sí? Para poder reflexionar sobre su propia práctica y ver de qué manera yo puedo cocinar, puedo elaborar esas propuestas de enseñanza.
Bueno, este es un término que le escuchó a mi compañera de práctica, Eliana, que está por ahí, que ella dice, cuando las chicas y los chicos cocinan sus propuestas, ¿por qué es cocinar? ¿Sí? Entonces, yo traigo estas dos imágenes. Bueno, Narda cocinando acá, y esto que es una receta suya. Bueno, me gustaría escucharlos, ¿sí? Y a ver si podemos reflexionar. ¿Qué tiene que ver esto de la cocina o de la receta con todo lo que yo les fui contando? ¿Por qué hablamos de la cocina, de las propuestas de enseñanza? A ver, ¿quién quiere participar? Es lo mismo, voy a hacer una pregunta. A ver. Bueno, dice, el proceso en la primera no es lo mismo que el producto elaborado. Se aprende mejor haciendo con el otro. Nosotros seríamos como Narda Lepe, cocinando, ¿sí? Y, a ver qué me escriben. Vanessa, ¿querés que te vaya leyendo el chat y te ayudo? Bueno. Bueno, vos me vas diciendo cuando quieras, acompañándolo. Yo lo relacionaría Bueno. con la necesidad de planificar para a partir de allí desarrollar un contenido. María nos dice, se llega al conocimiento a partir del proceso. María del Pilar, a la primera se pone en práctica los contenidos. Vicky dice, porque hay que planificarlas de acuerdo al grupo de alumnos, a lo que queremos que aprendan y de acuerdo al enfoque que tenemos, cómo serían los ingredientes de nuestra clase. Andrea nos aporta que debemos mezclar los ingredientes necesarios y para cada cosa. Bien, después Eli, el proceso y el procedimiento es lo más importante. Y tenemos un mensaje de Ana que dice que depende de la elaboración de nuestras propuestas el resultado que vamos a tener. Más elaboramos, mejores resultados tendremos. ¿Cómo venimos con eso? Mariela. Bien. Dice, ajá. Bueno, están sí encaminados. Están encaminados en la reflexión. Si nosotros cocinamos, y le tenemos que dar de comer a nuestros estudiantes, podríamos decir también, y fíjense que yo puedo cocinar un pancho, o puedo cocinar un guiso súper rico, súper elaborado, o una sopa súper nutritiva, ¿sí? Ahora, yo tengo que elegir qué voy a cocinar. Si voy a cocinar el pancho o si voy a cocinar el guiso o la buceca, por ejemplo, ¿no? Que no, yo nunca hice, pero si voy a hacer la buceca. Por supuesto que es más fácil hacer el pancho. Es más, al chico, ¿qué le gusta comer? ¿La buceca o el pancho? Seguramente va a elegir el pancho. Pero nosotros, si los pensamos, bueno, como si fuesen nuestros hijos, no lo tenemos a Pancho todo el día, o sea, todos los días, porque sabemos que a largo plazo esa comida no es buena, no es nutritiva, no va a lograr, ¿sí? O no va a poder adquirir todos los nutrientes que necesita para crecer. Entonces lo mismo pasa con nuestras propuestas. Si yo cocino pancho y hamburguesa todos los días, ¿sí?, de ese chico que le estoy enseñando, cuando termine no va a nutrir, no va a terminar nutrido, ¿sí?, de todas estas habilidades que hablábamos anteriormente.
va a tener un montón de carencias, ¿sí? Y fíjense que somos nosotros los que cocinamos, nosotros los que elegimos los ingredientes, ¿sí? Y cómo combinarlos, ¿sí? Y la receta la puse, puede estar pensada, ¿sí? Con dos finalidades. Primero, que no hay receta para enseñar, porque no hay una receta, porque si no, no estaríamos acá y todos estaríamos con el libro de PTT dando clases. No hay receta, ¿sí? Es una práctica, una construcción y una reflexión diaria. Recetas ya tenemos que asumir que no hay, ¿sí? Y también puede ser pensada en el sentido de que por más que todos hagamos la misma receta de pan, por ejemplo, mi pan no va a ser el mismo pan que le salió a Griselda, por ejemplo, que la veo acá, no va a ser el mismo pan que obtuvo Carolina, ¿sí? Y también porque alguno se puede animar a cambiar esa receta, a ponerle más sal, a ponerle menos sal, ¿sí? A hacerla en proporciones más grandes, a hacerlas en proporciones más pequeñas. Entonces, si nosotros, esto pensado en los términos de que tenemos que reflexionar que somos nosotros, ¿sí? Los que cocinamos y los que vamos a hacer con esa comida que el estudiante se nutra. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de la cocina? ¿Sí? Después cada uno le pone su toque, bueno, sí, eso también que leo, que me escriben acá. Que la receta puede ser una guía, pero también podemos modificarla, ¿sí? Y bueno, el objetivo de este taller era justamente que podamos reflexionar sobre eso. Así que, bueno, para ir cerrando, es que yo voy a pedir una actividad que apunta a la reflexión. Puse dos actividades y pueden elegir una de las dos, es decir, no las dos, sino que elijo o la actividad 1 o elijo la actividad 2. La actividad 1 es escribir una reflexión en relación a la elaboración de las propuestas de enseñanza. Bueno, no más de 20 líneas, ¿sí? En esa reflexión yo tengo que poder leer que ustedes realmente reflexionaron, se preguntaron, ¿sí? Algunas cuestiones y vieron que, y pudieron darse cuenta, ¿sí? Que tenemos que hacer algún cambio, ¿sí? O que podríamos modificar. Tiene que ser una reflexión personal. Si quieren pueden hacerlo utilizando las imágenes con esto de la cocina. Y la segunda propuesta, ¿sí? O la segunda actividad, es poder reflexionar también sobre propuestas de enseñanza propias y cómo lo que fuimos charlando en este taller permite enriquecer esas propuestas que ustedes tenían. También, en este caso, 20 líneas, pero que puedan adjuntarme su propuesta. Por ejemplo, digo, los alumnos de práctica que tienen por ahí ya escritas sus cosas, bueno, puedo tomar una propuesta y analizo, según lo que estuvimos trabajando hoy, bueno, cómo la puedo enriquecer. ¿Sí? Y el próximo taller ya va a ser trabajar sobre las propuestas. Pero no podemos trabajar sobre las propuestas si no reflexionamos previamente sobre todo lo que estuvimos hablando y si no tenemos en claro de qué manera nosotros como docentes, ¿sí? Ponemos nuestros conocimientos a la hora de planificar. Y estas actividades, ¿sí? Acá les dejo un correo,
elegir una de las dos y enviarlas al correo proyectoformador2020@gmail.com. También ahí el que me quiere pedir material sobre alguno de los temas que estuve tratando, quiero decir que esto que yo estuve contando hoy, como les dije, es una síntesis de varias capacitaciones que tuve la oportunidad de hacer, algunas de ellas por el Infot y el Ministerio de Educación de la Nación, y realmente pude aprender muchísimo, ¿sí? Me aportó muchísimo a lo que era mi formación, porque en esto que les contaba del modelo TEPAC, yo estaba solamente con el conocimiento disciplinar y el circulito que era del conocimiento pedagógico estaba como muy pequeño y bueno, fue creciendo, y también el que tiene que ver con el uso de las TIC y poder lograr integrar esos 3 campos de conocimiento. Hay mucho material que es muy interesante para leer y para seguir aprendiendo. Así que también en ese correo, el que tiene interés me los puede pedir. El correo es proyectoformador2020@gmail.com. Y bueno, hasta acá llegó lo que tenía para decirles y para contarles. Espero que sea de utilidad. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Ha sido excelente, hermoso el taller, la propuesta. Y bueno, necesitamos que comiencen a acreditar la asistencia para ir cerrando, y una vez que ingresen al link y pongan el presente, ya pueden ir desconectándose. Muchas gracias a todos, y nos pueden dejar comentarios también acerca de la propuesta. Bueno, ahí preguntan el envío de la actividad, y bueno, que sea con un tiempo anterior al próximo taller para que yo pueda, en base a lo que me van enviando, proponer el trabajo para el próximo encuentro. Buenísimo, Vanessa. También no sé si alguien tiene alguna consulta respecto de los ejes, el taller, puede hacerlo también en este momento. Para acreditar la asistencia no es que les pedimos que en el chat pongan sus datos, sino que ingresen a este link que compartimos más arriba en el chat, donde ahí deben registrar la asistencia. Andrea, tenemos una pregunta acá. Dicen, si hacemos este eje, ¿no es necesario hacer el 4? El eje 3 y el eje 4 son los que figuran como optativos, porque son disciplinares. En el eje 3 está Ciencias Naturales, en el cual abarca las disciplinas de física, química, biología y matemática. Y en el eje 4 están las disciplinas donde está Economía. Entonces, por eso son dentro de esos 2 ejes en los talleres que ustedes pueden elegir estar y participar de ellos y hacer las actividades. O sea que si eligen matemática, no es necesario que hagan el de biología, ni el de química del eje 3, ni tampoco que hagan el de economía del eje 4. Nos preguntan si se habían anotado en el 4, si tienen que borrarse. En ese caso, nos pueden enviar un correo
en el correo de Ensvel Capacitaciones que figura en el flyer o en el que ustedes reciben los correos con los links y con la información, avisándonos de que se inscribieron mal, entonces nosotros revisamos nuestra planilla. No hay más consultas así en relación al cursado. Si no hay más consultas y ya se fueron acreditando en la asistencia, pueden ir saliendo de la videoconferencia.